Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 4 al 10. Así dice la palabra inspirada de Dios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestra en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Hermanos, esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Pues la mujer al fin ha encontrado a su amado que había perdido. Ese es el tema de los versículos 4, de hecho hasta el capítulo 7. Desde el versículo 4 hasta el capítulo 7, el tema es el reencuentro, la restauración de este amor. El día de hoy, hermanos, me gustaría enfocarnos en un aspecto solamente de este reencuentro. Cuando leemos los versículos 4 al 10, creo que hay dos temas que de aquí proceden naturalmente. Uno es que este texto nos demuestra la disposición de Cristo para recibir al caído. La disposición de Cristo para recibir al caído. Y muy relacionado con este tema, de hecho de estos mismos versículos, es una descripción de cómo ve Cristo al caído restaurado. Temas importantes de que considerar, hermanos. Aunque ambos temas no podremos contemplarlos el día de hoy, no obstante, en estos dos nos enfocaremos tanto esta semana como la próxima. El día de hoy pongamos nuestra atención en esto. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 4 al versículo 10, nos muestra que Cristo está dispuesto a recibir al caído. Cristo está dispuesto a recibir al que se ha apartado. Cristo está dispuesto a aceptar aquel que se ha enfriado. Hermanos, estas son muchas verdades, son palabras de consuelo. Y creo que este sermón se complementa bastante bien con lo que vimos en la mañana. Porque en la mañana vimos un sermón, un tema muy sobrio. Hablamos acerca de Judas Iscariote y meditamos sobre este título tan horrendo y miserable que se le da, hijo de perdición. Y llamamos a la iglesia a examinar si no es alguno de entre nosotros un hijo de perdición igual que Judas, ya que todo aquel que no se arrepiente de sus pecados es un hijo de perdición igual que él. Por otro lado, llamamos al hipócriita
a que se examine si en verdad está en Cristo o si está viviendo una falsedad. Pero ahora en esta tarde nuestro tema es que Cristo recibe al caído. Bastante buen complemento el Señor en su providencia nos ha dado. Hermanos, mi deseo es instruir a la iglesia sobre esta preciosa verdad, porque Satanás usará muchas veces el pensamiento de que Cristo no recibe a los caídos para apartarnos de buscarle, para avergonzarnos a tal forma en donde ya no querramos tener comunión con Él. Así que esta palabra debe traer instrucción y aliento al cristiano, pero no solo al cristiano, también a aquellos que se han enfriado en su caminar por un tiempo largo. Esta palabra debe ser de aliento. Dice el versículo 4: hermosa eres tú. Hermanos, ¿quién está diciendo estas palabras? Salomón está diciendo estas palabras. ¿Y a quién está diciendo estas palabras? A su esposa. Hermanos, él está diciendo esas palabras a aquella mujer que hace un momento le rechazó. Esa mujer que fue aceptada por él, fue vestida con su hermosura. ¿Recuerdan el capítulo 1 cómo es vestida la mujer? Esta mujer que fue introducida al banquete, ella que se deleitaba en la presencia de Dios, en un momento cerró la puerta al rey. En un momento se olvidó de esto. Pero la mujer entendió su error. La mujer entendió su maldad. Y por lo tanto comenzó a buscar. ¿Qué comenzó a buscar? Comenzó a buscar la presencia de su amado. Hermanos, recuerden, Dios muchas veces puede retirar su rostro favorable de nosotros, a fin de hacernos un bien. La imagen de esta mujer es la imagen del cristiano, que tiene que ser disciplinado por su Padre bueno, escondiéndole su rostro por un momento para que entienda las maldades en las que está cayendo, para que entienda en la mundanalidad en la que está cayendo, para que entienda el enfriamiento en el que está cediendo. Por lo tanto, les quita su presencia sensible, les quita el gozo de su salvación, por así decirlo. ¿Qué significa esto de que esconde su rostro o quita su presencia sensible? No quiere decir que nos quita el perdón, hermanos, porque el perdón es algo que hemos recibido en Cristo, y para que el perdón no sea quitado necesitaríamos ser arrancados de Cristo, pero al ser unidos por el Espíritu Santo eso es algo imposible. Que Dios esconda su rostro no significa que dejamos de ser tampoco sus hijos, o que su amor se pierda. Más bien, que su rostro se esconde quiere decir que ese gozo de nuestra vida, que el gozo y la felicidad que nos trae su presencia, nos es velada, nos es, obscurecida. Un velo se pone entre nosotros. Hermanos, el gozo de nuestra vida es la presencia de Dios. Miren lo que dice el salmista: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Escuchen,
Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La presencia de Dios es aquello que satisface nuestras vidas. Es aquello que en medio de la tribulación nos da paz, que en medio del dolor nos da consuelo, que en medio de la prueba nos da aliento, que en medio de la soledad nos da regocijo. Miren el Salmo, dice: mi alegría abundó más que la de ellos cuando abundaban en riquezas de este mundo, cuando abundaban en los placeres de este mundo. Dice: mi corazón tiene más gozo que esos hombres, porque ellos gozan temporalmente de estos bienes, pero sus bienes se van. Oh, amigo, ¿no es esa tu condición esta tarde? Uno que intenta deleitarse en la niebla cuando ésta se va. Así es el deleite de los hombres: pasajero, efímero, incompleto. El deleite de los hombres en las cosas de este mundo es incompleto. Una moda les da pasión, les da consuelo, les da aliento, pasa y tienen que buscar otro lugar en donde encontrar esa felicidad, ese gozo. Pero el cristiano encuentra su gozo en la contemplación del rostro de Dios. Escuchen el salmista, dice: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hermanos, eso es lo que deseamos ver día a día, domingo tras domingo. Señor, alza sobre nosotros tu rostro. Permite que mi alma se deleite en las cosas espirituales. Permite que mi alma pueda ver más allá de lo que es físico, y que cuando escuche de Cristo me pueda regocijar en las bendiciones salvíficas. Pero cuando el cristiano está cayendo, cuando el cristiano se está endureciendo, cuando el cristiano se está enfriando y viene el Señor y dice: abre, amada mía, abre, déjame entrar, déjame gozarme contigo. Y ella dice: pero ¿cómo he de abrir? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo he de vestirme si ya estoy preparada para dormir? Cuando el cristiano se mundanaliza, cuando el cristiano se enfría, cuando el cristiano se vuelve desobediente hacia los mandamientos de Dios, cuando el cristiano se vuelve negligente, cuando el cristiano se vuelve perezoso en las cosas espirituales, cuando el cristiano es atrapado por las diversiones de este mundo y por lo tanto ignora por los afanes de este mundo las cosas espirituales, entonces el Señor pone una oscuridad delante del cristiano y dice: no te mostraré más mi rostro por tu bien, por tu bien. Es como cuando el padre al hijo desobediente le dijo en la plaza: no corras y no te separes de mí. Y el niño, muy obediente, ¿qué creen que hizo? Corrió y se separó de él. ¿Y qué hace el papá? El papá travieso, hermanos. No todos, no hagan esto con sus hijos, pero ¿qué hace ese papá travieso? Todo está bajo control, no hay 100 personas ahí, pero él lo está viendo. ¿Y qué hace? Se esconde. Se esconde el padre y de repente el hijo voltea y empieza a buscar. Y cuando se acerca, ¿qué dice? ¿Ves? Te dije que no te separaras. Hermanos, este es un ejemplo muy de nuestra condición humana, pero creo que es un buen ejemplo de lo que
Cristo tiene que hacer muchas veces con nosotros. El Dios Trino tiene que hacer con nosotros. Estamos tan afanados por las cosas de este mundo, cediendo tanto terreno en la mundanalidad, estando tan perezosos en la vida cristiana, despreciando los medios de gracia, escuchando la prédica y no atendiendo a ella con diligencia, tomando la cena con frialdad, la cena del Señor, no poniendo atención en nuestro devocional diario. Y entonces el Señor esconde su rostro. Y entonces el Señor desaparece su rostro y nuestra alma dice, ¿dónde estás? Fue lo que le pasó a la mujer. ¿A dónde se ha ido mi amado? Dice, mi amado llamó a la puerta y no abrí. Y cuando abrí se había marchado y tras él se fue mi alma. Mi alma se lamentó. Sufrí cuando no lo encontraba. Por eso dice el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y hemos visto, hermanos, que la mujer está intentando recobrar esa presencia de su amado. Hemos visto algo de esto ya. El punto en el versículo 4 es que el Dios Trino aparece. Salomón aparece a la mujer, lo ha buscado y ahora se le presenta, hermanos. Aprendamos algo de aquellos momentos en donde el rostro del Señor se nos obscurece. Aprendamos algo. Esto pasa más por nuestro bien que por algún deseo de Dios de no mostrarnos su rostro. Cuando estamos sin el gozo del Señor, no es tanto porque Él no quiera revelarse, sino porque nosotros necesitamos esa disciplina. Nosotros necesitamos ese periodo a fin de entender lo que perdimos. Porque lo que nos muestra el versículo 4 es la disposición de Cristo para recibir al caído. Hermosa eres tú, oh amiga mía. Aparta tus ojos, dice el versículo 5, de delante de mí, porque ellos me vencieron. El sabio Dios sabe hasta cuándo necesitamos que ese rostro nos sea obscurecido. Pero hermanos, quizá el llanto durará la noche, pero tras la mañana vendrá la alegría. Ese obscurecimiento no es para siempre. Él sabe cuánto tiempo. Quizá en alguno es un par de días y el Señor nuevamente le mostrará. Pero quizás se endureció y cayó más grave y el Señor tiene que oscurecer su rostro por más tiempo. Pero sabemos algo. Él es fiel en hacer en nosotros, por medio de ese tiempo de oscuridad, una limpieza de nuestros corazones. Hermanos, vean lo que dice Isaías 54:8 y díganme si este no es un paralelo. Escuchen, dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí de ti mi rostro, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Es lo que tenemos ante esta mujer. Salomón se esconde por un tiempo, pero termina saliendo, termina revelándose para que su esposa no caiga en desesperación. Por eso dice el Salmo: hablaré paz a mi pueblo para que no se tire a la locura. Hablaré paz, ellos orarán y yo por algún tiempo no me mostraré. Pero llegará el momento en que les contestaré para que mi pueblo no se tire a la locura.
Esto debe animar a aquel que no ha encontrado nuevamente el gozo en el Señor por algún tiempo y se encuentra frío y quizá ha pasado una semana o 2 semanas o un mes o 2 meses y aunque está más restaurado en su corazón no puede otra vez encontrar ese deleite. Yo te digo, sigue buscando porque el Señor no va a esconder su rostro para siempre de su pueblo. Quizá no llega porque todavía hay pecados que tratar, dureza que tratar, mundanalidad que tratar, pereza que tratar. Pero empuja y sigue diciendo, Señor, muéstrame mis errores, como dice el salmista en el Salmo 19, aún los que me son ocultos. Límpiame más y más para que pueda contemplar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermosa eres tú, amiga. Hermanos, aprendamos que Cristo está dispuesto a recibir al caído. Pero déjenme avanzar de este punto. Porque yo no creo que Cristo solo está dispuesto a recibir al caído. Además, está deseoso de hacerlo. Desea que el caído se restaure. Y yo no creo que este es un pensamiento simplemente como algún supuesto. Cuando lleguemos al versículo 11, 12 y 13, vamos a ver una preciosa verdad. Porque esos versículos nos dicen lo que el rey Salomón estuvo haciendo mientras su esposa estaba endurecida. ¿Qué estuvo haciendo Salomón? ¿Qué estuvo haciendo el Dios Trino mientras el cristiano estaba endurecido? Dicen los versículos 11, 12 y 13. Estaba trabajando en su corazón para que se humillara y regresara. Cristo no solo está dispuesto, no es simplemente uno que dice, bueno, ven. Sino está deseoso. Dice, amiga mía, eres hermosa, ven. Ven, ¿por qué te has de rebelar? ¿Por qué has de seguir separada? Miren las palabras de John Gill. Él dice, estas son las palabras de Cristo que había estado ausente por un tiempo y que había permanecido en silencio hasta ahora. Pero como otro José que no pudo contener más y se da a conocer a su iglesia. Tan pronto como el corazón orgulloso es humillado y el corazón duro quebrantado con contrición, Jehová se acerca con su bálsamo sanador. Me encanta esta imagen, hermanos, porque ahí tenemos a José intentando ser duro, ¿recuerdan? Para trabajar en el corazón de sus hermanos. Pero llega un momento en que no aguanta y suelta en llanto. Y dice, soy yo, su hermano José. Quiero que sean consolados. Miren, soy yo. Así también dice John Gill, lo que tenemos aquí es Cristo diciendo, soy yo, aquí estoy. Sí, te fuiste y tuve que esconder mi rostro. En un sentido lo hice más porque lo necesitas que porque yo desee o quiera esconder mi rostro. Lo hice porque lo necesitas, pero aquí estoy. Ven, deleítate nuevamente en mí. Tan pronto como el corazón se humilla, tan pronto como el corazón duro se quebranta, Jehová se acerca y dice, hermosa eres, amiga mía. El deleite de Emmanuel, dice un autor, es sanar al quebrantado de corazón y revivir al espíritu contrito. Hermano, ¿estás en un tiempo de angustia? Sabe esto. El corazón de Jehová se complace en sanar, en consolar. Decía en el camino a casa el día de hoy a mi esposa y decía, tuve dificultad con este sermón, como que me dio un poco de trabajo, dije la meditación y demás. Le estaba explicando mis frustraciones, hermanos. Y le comentaba, es que
creo que lo que más me gusta predicar es la cruz de Cristo y la consolación. Y cuando es alguna exhortación dura o así, lo disfruto y deseo hacerlo por obediencia al Señor, pero no hay nada más fascinante como predicar la cruz y la consolación. Hermanos, y ahora entiendo por qué. Porque ese es el mensaje que Jehová desea dar a su pueblo tantas veces. No dice Isaías 40, consolad, Isaías, consolad, consolad, consolad a mi pueblo. Diles que su tiempo de juicio ha terminado. Diles que las deudas están pagadas. Diles que les he dado el castigo que han merecido. Pero ahora consuélales, háblales al corazón, háblales tierno a su corazón, porque quiero que mi pueblo esté consolado. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesucristo en Juan 14? No estén tristes. Creen en mí, crean también en mi Padre. Creen en mi Padre, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiero que estén consolados. Jehová se complace en restaurar al caído, en recibir al caído, en recibir al que se ha enfriado, en recibir al que ha caído en pereza, en recibir al que ha caído en mundanalidad. Tan pronto el corazón se humilla, tan pronto el corazón se quebranta por su pecado, y hermano, Jehová recibe al caído. Dios se muestra misericordioso con aquel que ha caído. Hermanos, esas son buenas nuevas para nosotros, los cristianos, que de tantas formas caemos y pecamos contra el Señor. Que de tantas formas nos solemos rebelar. No es solo de consolación para el que ha caído en un pecado grave, hermanos. Solemos caer frecuentemente y endurecernos y ponernos apáticos, pero tan pronto nuestro corazón se humilla, Él está dispuesto a recibirnos. ¿Estás caído? Pues ven a Jehová, porque Él no te rechazará. ¿Caíste en endurecimiento y estás arrepentido? Ven al Señor y Él levantará esa oscuridad de ti para que vuelvas a gozarte en su presencia. Ahora, aquí tengo que hacer una pequeña pausa. Y es que deseo, hermanos, hablar muy claro sobre la absoluta recepción que Cristo hace del caído. Porque creo algo, hermanos. David fue recibido sin ningún pero ante Dios cuando su corazón se humilló. Aquel que ha caído en fornicación, aquel que ha caído en negación como Pedro, aquel que ha caído en mentiras, aquel que ha caído en pecados de división, aquel que ha caído en cualquier pecado, Cristo le recibe sin ningún pero. Sí, esta es la gracia que hay en la cruz. Este es el perdón magnífico que hay en la cruz, que a veces nos cuesta entender. No hay nada que el caído deba hacer. No hay ninguna buena obra que tenga que hacer. No hay ninguna penitencia. No hay ninguna acción. No hay ninguna manda. No hay ningún caminar de rodillas. No hay ningún tiempo de reserva que ocurra o que tenga que existir para que Jehová reciba al caído. Tan pronto como David se arrepintió de su fornicación, tan pronto el Padre lo recibe. En ese mismo momento, si en ese mismo momento que cae, horas después el pecador se arrepiente, en ese mismo momento es recibido. Lo creo absolutamente. Pero tengo que hacer algunas aclaraciones, debido a que algunos pueden confundir que Dios recibe al caído y pensar que por lo tanto ninguna consecuencia ocurre en sus vidas cuando caen.
Hermanos, esto es muy común. Quiero hablar de la libre gracia y el libre perdón que hay en Cristo. Pero algunos pueden malutilizar esto y hasta ir con sus pastores y decir, lo que acaba de predicar es que Cristo recibe al caído y por lo tanto yo ya estoy arrepentido, ¿por qué no he de ser recibido en esto y 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 ya? No, escuchen. Quiero hacer 3 aclaraciones sobre la restauración del caído. Cuando hablo que Cristo o el Dios Trino recibe al arrepentido y al caído, lo hablo en cuanto a su relación directa entre pecador y salvador, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el pecado del caído no tenga consecuencias, por ejemplo, horizontales. ¿O acaso el pecado de David quedó sin consecuencias? ¿Fue recibido por Dios? Sí. ¿Fue amado nuevamente por Dios? Sí. Con alguna excepción, ahora le amaba, antes le amaba 100, ahora le amaba 85. Nada, hermanos, nada de eso. No puedo abundar esta vez en esto porque nos tomará la próxima semana hacerlo, pero mediten en el lenguaje tan hermoso que Salomón le da a la esposa. Le dice, hermosa, hermosa mía, tú eres hermosa. Eres bella, te recibo sin excepción. No obstante, eso no elimina que horizontalmente hay consecuencias. Hay consecuencias físicas, hay consecuencias materiales, hay consecuencias emocionales y hay consecuencias familiares. Imaginen aquel cristiano que cae en un pecado lastimoso de tal forma que su matrimonio ahora se ve lastimado. Se arrepiente. Imaginen, se arrepiente y fue genuino. Y Dios lo recibe, hermanos, Dios lo recibe. Pero eso no elimina que tal hombre ahora a lo mejor está al borde del divorcio porque lo lastimó tanto ese matrimonio que la mujer está decepcionada de él. Así que cuando digo que Dios recibe al caído inmediatamente, eso no elimina que las consecuencias se eliminan. Ahí está David. Tuvo que recibir el juicio de la muerte de su hijo. 2. No solo trae consecuencias horizontales, físicas, materiales y emocionales, trae consecuencias también eclesiásticas. Imaginen este mismo caso de un hombre que destruye su matrimonio por medio del adulterio. Y empieza a arrepentirse, hermanos. En el momento en que se arrepiente, Dios le recibe en ese mismo momento. Pero, ¿qué pasa con la iglesia cuando el pecador se arrepiente? ¿Eso quiere decir que inmediatamente será recibido en la iglesia después de un tiempo de disciplina así? Es más, si participaba en un ministerio, inmediatamente es puesto en ese ministerio nuevamente. No, porque aunque Dios le recibe, debemos entender que los pastores que gobiernan la iglesia solo pueden discernir lo genuino del arrepentimiento a través de los frutos. A través de los frutos, por lo tanto, debido a que el pastor no es Dios y no puede ver el corazón y no puede ver lo genuino, él puede escuchar que el hombre dice que sí está muy arrepentido, pero no puede ver. Por lo tanto, el pastor necesitará tomar más tiempo para discernir si hay un verdadero arrepentimiento. Y pasa el tiempo y los frutos son congruentes. Y dice estar arrepentido con la boca y con sus acciones lo demuestra. Y se ve, sí hay. Entonces a lo mejor el pastor decide permitir la recepción de la Santa Cena. Pero eso no significa que por lo tanto es recibido en absolutamente todas las cosas ya. Porque el nombre de Cristo se blasfemó entre los gentiles. La iglesia tiene que actuar para que ese hombre entienda la gravedad de lo que hizo, y eso no quita que no es recibido, hermanos. Hermanos, muchos se confunden y andan ahí medios distraídos en el internet, pensando y diciendo, aquellos que
que hacen parecer que no nos hemos arrepentido. Entendamos, Dios te recibe. Hoy, si hoy vienes duro y hoy te arrepientes, Él te recibe. Pero eso no implica que eclesiásticamente todo se arregla como magia. Eso necesita un proceso eclesiástico. Incluso si el pecado fue menos grave, quizá pasó por un tiempo de endurecimiento grave, cayó en ciertos pecados del corazón y demás. Quizá dice que se arrepiente, el pastor se regocija porque el pastor va a creer lo que escucha. Pero los frutos van a permitirle ver si sí. Es más, yo creo que ciertos pecados traen consecuencias horizontales, familiares, económicas, físicas y demás. Ciertos pecados para los miembros pueden traer consecuencias temporales más extensas. Su pecado fue grave y por lo tanto no puede ser restituido inmediatamente a ciertas cosas. Pero hermanos, hay pecados que se pueden cometer que pueden traer consecuencias incluso permanentes en el ministerio. Permanentes en el ministerio. Hay ciertos ministerios dentro de la iglesia que son tan santos, que poseen tal responsabilidad, que una caída severa en la vida cristiana puede traerle consecuencias permanentes. Por ejemplo, si un pastor o un diácono caen en el adulterio o algún tipo de pecado escandaloso, no debería ser jamás restablecido nuevamente al ministerio pastoral. ¿Esto quiere decir que no es perdonado por Dios? ¿Esto quiere decir que no es aceptado por Dios? No, en el momento en que se arrepiente, Dios le recibe sin reserva, sin excepción. Pero debido a lo sacrosanto del ministerio pastoral y la gravedad de cierto pecado, el pastor es descalificado para poseer ese oficio nuevamente. Esta es nuestra postura como iglesia. Que si un diácono o un pastor caen en un pecado escandaloso, que trae reproche y vergüenza al nombre de Cristo, debe ser sentado permanentemente. Hermanos, eso lo digo absolutamente con temor y temblor. Pero yo creo que el tipo de oficio que es el diaconado y el pastorado lo amerita. Entonces, que no se confunda nadie con esto. Hermanos, porque lo he visto. Vienen personas, cayeron en un pecado muy grave, fueron disciplinados por la iglesia y dice, hermano, estoy arrepentido. Y el pastor dice, qué bueno. Pero ¿cómo que qué bueno? No, ¿qué más? Ya puedo tomar la cena y puedo servir en este ministerio y puedo hacer esto y esto y esto. No. ¿Por qué no? ¿Cree que no estoy arrepentido? No, sí creo, solo que no he visto los frutos. ¿Cree que Dios no me recibe entonces y me está diciendo que no quiere que Dios me perdone? No, Dios te ha recibido. Pero eclesiásticamente tus pecados traen consecuencias que tarda más una restauración. Ocurre un proceso de restauración. Ok, con esta aclaración, para que nadie use este sermón como excusa para presionar a sus pastores a que tomen decisiones que no deben tomar. Hermanos, los pastores en la iglesia son puestos para velar por las almas. Y alguien puede venir a la iglesia y decir, hermano, estoy muy arrepentido, pero el trabajo del pastor es discernir qué es lo mejor para ese hombre en ese momento. Y algunos pueden intentar presionar al pastorado de la iglesia y decir, esto es lo mejor para mí, yo sé que esto es lo mejor para mí.
Pero si ellos velan por sus almas, y si los pastores que han puesto son puestos por la iglesia, son en los que se les ha confiado esa labor, entonces no debe ejercer presión el hombre, aunque eso no niega que Dios ya le perdonó. Con esto en nuestra mente, déjenme volver a insistir para llevarnos a una conclusión en esto. Cristo recibe al caído. Cristo recibe y está dispuesto a recibir al caído. O déjenme decirlo de esta forma. Cristo está dispuesto y deseoso de recibir al caído arrepentido. Él esconde su rostro por un tiempo, pero Él revelará su rostro a su pueblo cuando el corazón se ha quebrantado, cuando el corazón se ha humillado. Dice un autor, Él recibe sin reproche al penitente que vuelve. Oh, hermanos, esto es hermoso. Yo pensaría que Salomón debía ser más difícil el regreso, ¿no es así? Pues te fuiste, mujer, ahora espera allá afuera para ver si te puedo atender porque tengo algunas citas. Pero la mujer está buscando y dice, hermosa eres tú, oh amiga mía. Vean, hermanos, que vuelve a usar el lenguaje que usó anteriormente. Hermosa eres, amiga mía. Yo te recibo. No hay reproche. No hay ninguna excusa que ponga para recibirte. Aquí viene un cristiano que cayó en un pecado. Quizá un pecado escandaloso. Quizá un pecado no escandaloso públicamente, pero grave no obstante. O uno que por mucho tiempo se ha enfriado en la vida cristiana, hasta el punto que está muy contaminado de mundanalidad. Donde permitió que ciertas cosas entraran en su corazón. Su mente, le dirá muchas veces, ¿en verdad crees que Dios te puede perdonar nuevamente? ¿Lo quiere hacer? Esto viene a la mente del caído. Pero si le has pedido perdón 30 veces, pero si has fallado en tu lectura cientos de veces, pero si has prometido y te has comprometido por ya no faltar a tu iglesia y lo has hecho varias veces, ¿en verdad crees que te va a volver a perdonar? Nuevamente caíste en este pecado del cual has dicho muchas veces que te has arrepentido y otra vez estás aquí. Estos son pensamientos que vendrán a nuestro corazón. Es más, dos opciones se nos pondrán en la mente. Bueno, es cierto, el Señor ya no me puede recibir nuevamente, le he fallado tantas veces, he cometido tantas veces aquello. Quizá tengo que hacer algo para ganarme nuevamente su favor. Nuestro legalismo nace. Quizá antes de acercarme tengo que mostrarle esta semana que no fallo en la lectura y después me acerco a Él. Quizá tengo que asistir 4 domingos seguidos para que vea el Señor que ya no voy a faltar y entonces Él me va a recibir. Pensamos que tenemos que hacer penitencia y quizá tengo que orar más o quizá aumentar el tipo de capítulo, el número de capítulos en nuestro devocional. Hermanos, debemos tener cuidado. Al cristiano caído hay que decirle, ve a Cristo, Él te perdona. No hay que pensar en algún tipo de penitencia que tiene que hacer. No hay que sugerirle antes de que Él te pueda perdonar, yo creo que deberías hacer esto. Antes que Él te pueda recibir, yo creo que deberías hacer esto. Muéstrale que ya no vas a faltar a la iglesia, muéstrale que ya no vas a cometer ese pecado. No, ese fue el punto de Pablo a la iglesia de Galacia. Gálatas, ¿qué les hace pensar que si comenzaron por la fe la vida cristiana, van a poder terminar por las obras?
Han caído los de Galacia, han caído en diversos pecados. Vayan a Él así como están, pídanle perdón y pidan su gracia santificadora para que sean librados de esa condición. Hermanos, yo sé que esto va en contra de nuestra mente muchas veces, pero esta es la verdad del Evangelio. Tan pronto como estás arrepentido, no importa cuán duro haya sido ese pecado, no importa cuán grave, hermano, si estás genuinamente arrepentido, puedes ir a Él y Él te va a recibir. Él te va a recibir, Él no te desecha. Es más, algunos quizá van a decir, no, claro que no tengo que hacer nada para recibir su perdón, pero van a decir, pero tengo que dejar pasar un poco de tiempo. Eso funciona a veces en las relaciones humanas. ¿No? La esposa hizo enojar al esposo, porque eso siempre es así, hermanos, no puede ser de la otra manera. Pero la esposa hizo enojar al esposo y entonces dice, voy a dejar pasar tantito tiempo porque no es el momento apropiado. Y a veces podemos pensar que eso es lo que el caído debe hacer. Dejar pasar un poquito de tiempo, dejar que pasen algunos días para que, como si el Señor olvide lo que pasó y entonces me acerco. No, hermano, si en el momento que caes, en el momento estás dolido y en ese momento estás con una conciencia herida y lastimada y te ha dolido y estás verdaderamente arrepentido y dispuesto a no caer más, en ese momento Él te recibe, no hay que esperar nada. Esta es gracia, hermanos. Es que la gracia no solo es el perdón inicial en la vida. La gracia es el perdón al inicio, en medio y al final de nuestra vida. Yo sé que algunos pueden mal usar mis palabras y pensar que el libertinaje es una posibilidad. Entonces mañana voy a abrir la compu y voy a hacer lo que se me antoja enfrente de la compu, porque en el momento en que ya me sienta un poquito mal, el Señor me va a recibir. Yo sé que esto puede llevar. Pablo, cuando predicó de la gracia, dijo, entonces pequemos para que la gracia abunde, decían los oponentes. Pero aunque es un riesgo, no temo predicarlo por bien del cristiano genuino, por aquel que se arrepiente y se duele verdaderamente por el pecado, por aquel que con todo corazón, con todo su corazón está dispuesto a apartarse de ese pecado en el cual ha caído. Por bien de él es que tengo que predicar esto, hermano. Porque si piensas que tienes que hacer algo o que tienes que esperar un tiempo para poder ser recibido con Él, no solo caes en el legalismo práctico, además te alejas de la fuente de vida. Porque si piensas que tienes que hacer algo para poder entonces acercarte a Él, te estás alejando de aquel que te puede dar la gracia, el consuelo y el perdón para poder caminar en la vida cristiana. Hermanos, esto aplica a cualquiera que sea la caída. Si has caído y estás afligido por esa caída y dispuesto a no caer más, si es grave la caída o si no es quizá tan grave a los ojos del mundo, no es algo escandaloso. Si acudes al Señor, Él te recibe. Miren cómo habla Salomón a su esposa. Hermosa eres tú, amiga mía. Hermosa, yo te recibo. Ni un reproche, hermanos. No hay ningún reproche. No sé para cuántos esta es una difícil doctrina de aceptar, pero es que no se equivocó. No se equivocó aquel autor que comentó que la doctrina más difícil de la Biblia no es la simplicidad, no es la aseidad, no es la doctrina de la Trinidad, es comprender el amor de Dios. Porque, hermanos, sobrepasa todo nuestro entendimiento. Él dijo, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi prójimo? Hasta 70 veces 7. Y Él nos perdona más que esas 70 veces 7.
Si su rostro no te ha vuelto a brillar, sabe esto, no es porque no te perdone. En el momento en que te arrepientes, Él te perdona, Él te recibe. Él te vuelve a su comunión, aunque muchas veces pueda tardar la plena iluminación de su rostro. Hermano, esta es la gloriosa cruz de Cristo. Este es el mensaje precioso de la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, todos, cada uno de ellos, los cometidos antes de conocerle, los cometidos en conocerle, al conocerle, y todos aquellos que vamos a cometer. Este es el precioso mensaje de la cruz, que nuestra salvación de principio a fin es de gracia. Ahora, déjame hablar un momento a ti, amigo. Porque lo que he hablado es para los hijos. Porque lo que he hablado aplica a sus santos. Aplica a aquellos que Dios ha recibido en gracia. Pero esto puede decirte algo a ti, pecador, que quizá te has endurecido en contra de Dios, o que quizá en un tiempo estabas interesado en las cosas cristianas y ahora te has alejado. Has caído, te has apartado. Pusiste la mano en el arado y quizá miraste hacia atrás. Yo te digo, ten ánimo y ten aliento si tu corazón está dolido por tal acción, porque Él recibirá al caído, Él te restaurará si vienes a Él en humillación. Quizá tú dices en tu corazón, pero ¿cómo ha de perdonar a uno que, habiendo tenido interés en la vida cristiana, ahora se ha apartado y se ha endurecido? Si en verdad te arrepientes, puedes ser recibido. Él no te echará fuera. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estaba el hijo pródigo. El hijo pródigo que se apartó de su padre, pero cuando volvió en sí, ¿recuerdan? Dice: Padre, dame los bienes que me corresponden. Y se fue al mundo. Y se fue y gastó sus bienes en las cosas de este mundo. Pero cuando alimentaba a los cerdos, dice que volvió en sí. O sea, entendió la gravedad de su maldad y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Hermanos, y dice que el padre estaba fuera esperando, y que cuando el hijo se acerca, el hijo ni siquiera puede pronunciar las palabras que se había propuesto decir. Y dice que lo recibe y dice: sacad el becerro gordo y matadlo y haced fiesta, porque mi hijo era perdido y ha regresado, estaba muerto y ha revivido, ha vuelto. Hay más gozo en el cielo por una oveja, por uno que habiéndose apartado regresa. Hay más gozo cuando se encuentra la oveja perdida, cuando se encuentra la moneda perdida. Tú que estás viviendo apartado del Señor, tú que te has enfriado en el camino del Señor, sabe esto: Él recibe al caído. Esta es la gloria de Dios, que ha perdonado a los más miserables pecadores. Y si tú has cometido ese grave pecado de apartarte de la vida cristiana, de volverte atrás, ven a Él. Pablo persiguió a la iglesia y fue recibido a misericordia. Ven antes que sea demasiado tarde, porque si estás enfriándote, porque si te apartaste del deseo cristiano,
del deseo de andar en la vida cristiana, tu vida corre mucho riesgo. Pronto te puedes terminar de endurecer para ser abandonado por Dios en tu pecado, a tu miseria, a tu corazón duro como Faraón, para que con el mundo seas más y más y más y más endurecido hasta el día de tu destrucción. Oh, pero si te duele haber pecado contra Dios, si dices, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo te digo, ven y prueba su gracia, prueba su misericordia y verás si el más vil de los pecadores no es recibido en este perdón. Oh, Jehová se complace en restaurar al caído. Hermano, ¿has caído? ¿Estás frío? ¿Te caíste en turbulencia? Ven, Él recibe al caído. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo te digo algo, he hablado del perdón que tenemos ante el Padre, en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y esta bendición no es dada sino a las ovejas de Dios. Pero ella pedía por un milagro. Y contesta. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta gracia no es para ti, es para el hijo, es para los hijos, es para la familia de Dios. Y contesta la mujer. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, Señor, yo sé que esa misericordia de tu perdón es para ellos, pero aún los perrillos comen de las migajas. Aún ellos se pueden beneficiar de este perdón. Oh, pecador, mira que Él se complace en restaurar al caído. Y tú estás caído y vives caído desde que naciste, porque naciste en Adán. Pero mira su misericordia. Contesta, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es cierto, el pan es para los hijos. Pero aquí está mi misericordia demostrada para aquellos que quieren el perdón de Dios. Has caído. Estás caído. Amigo, estás caído en tus pecados. Estás puesto para destrucción. Estás puesto para condenación. Eres hijo de Adán. Eres hijo de ira. Pero mira su gran misericordia. Él se complace en restaurar al caído. Oh, que el Señor quiera obrar un verdadero arrepentimiento en aquellos que están entre nosotros, que estando caídos no se han acercado a la misericordia de Dios. Hermanos, que el Señor nos instruya por medio de este texto y nos anime, si ahora estamos caídos o no, que nos anime, hermanos, a entender su gracia, que no hay más obra que hacer para recibir su perdón. No hay más tiempo que esperar para recibir su perdón. Si estás verdaderamente arrepentido, la sangre de Cristo es tan suficiente. Oh, hermanos, predico esto porque creo en la suficiencia de la sangre de Cristo. Creo que su sangre ha borrado todos mis pecados. Creo que su sangre me limpia de toda maldad. Creo que estoy limpio por su preciosa sangre. Su bella sangre me hace acepto ante el Padre, desde ahora y para siempre. Y si tú estás en Cristo, amado hermano, esa es tu misma condición. Oh, has caído. Caes
y caerás. Pero no te alejes de aquel que te puede dar vida, porque el Señor recibe al caído. Hermanos, ¿no es una imagen hermosa de esto, Pedro? Restaurado después de haberle negado 3 veces. Y aquí vemos lo que he predicado hoy. No solo que nuestro Señor está dispuesto, Él va y lo busca. Él va y lo busca. Pedro, ¿me amas? Hermanos, que el Señor nos consuele con estas palabras.